Pues buenas tardes, mi nombre es Natalia Mato y junto con mis compañeras Yavieli Colón y Natalia Almina vamos a estar presentándole lo que es la percepción subliminal y extrasensorial. Por aquí está nuestro índice de los temas que vamos a estar tocando. Pues la introducción, la percepción subliminal, la percepción extrasensorial, evidencia y controversia y las conclusiones. Como parte de la introducción, quería hablar un poquito de cuál es la importancia de la percepción. Gracias en la percepción, un proceso constructivo que se lleva a través de los estímulos y pues a través de esto llegamos a situaciones significativas. La importancia es que gracias a esto pues tenemos un sentido del mundo que nos rodea y nos lleva a procesar información de experiencias significativas. Quería abundar un poquito sobre qué es la psicología, ya que como tal pues viene siendo el tema principal. La psicología pues es la ciencia que estudia los procesos mentales, las emociones y el comportamiento humano. Por eso puse estas palabras clave como las emociones, el aprendizaje, la personalidad, la conducta y la atención. La psicología también estudia la manera en la que los individuos interactúan con su entorno físico y social. Pues yo voy a estar hablando sobre lo que es la percepción subliminal. La percepción subliminal se define como la percepción de mensajes de los que no somos conscientes. O sea que estos son mensajes que se envían a través de estímulos que pueden influir el comportamiento, pero los procesa más el subconsciente. Estos pueden ser palabras, sonidos u olores, o también puede involucrar lo que es el priming, que en español se conoce como la preactivación, que es cuando se envía un prime, que es cuando estamos expuestos a algo que es descriptivo. Entonces, ¿cómo es que se conoce un poco más de la percepción subliminal? Pues la percepción como tal se empezó a estudiar en el siglo XIX y poco a poco fue expandiéndose con distintas ramas como las que son las que vamos a estar hablando en el día de hoy. Además, se han hecho distintos experimentos para poder comprobar exactamente cuál es el efecto en el comportamiento de estos estímulos subliminales, como lo son el experimento de la Coca-Cola. Y aunque se ha comprobado que el comportamiento sí se ve influido, no es un cambio drástico, sino que se demuestra a un nivel muy leve. Y esto se estudia, como hemos mencionado antes, en la rama de la psicología, pero también se estudia mucho en la rama de la neurociencia. Los estímulos que se reciben en la percepción subliminal involucran la leve activación del sistema sensorial. Algunos organismos que se ven involucrados en la percepción son el sistema nervioso, el cerebro y lo que es el subconsciente en nuestra mente. La percepción extrasensorial viene siendo la capacidad de conocer un acontecimiento externo sin usar los órganos sensoriales. Algunos ejemplos de estas son la telepatía, telequinesis, precognición, clariaudiencia y clarividencia. La telepatía es la comunicación entre dos personas que se lleva a cabo sin el uso de los sentidos y sin la participación de los agentes físicos que se conocen. La telequinesis es la capacidad de desplazar objetos sin tocarlos, recurriendo solo a la mente. La precognición es la capacidad de percibir eventos futuros mediante un presentimiento y el evento puede ser cercano o distante. No hay un timeline como tal. La clariaudiencia permite a las personas escuchar sonidos y voces que no son sensibles al oído humano, como los ángeles y cosas así.
La clarividencia es la capacidad de ver más allá de la realidad física y de lo que se ubica dentro del campo visual. Ok, ya que sabemos un poquito más sobre qué es los diferentes tipos de percepciones, ahora vamos a hablar sobre la evidencia y la controversia. En el primer slide podemos hablar sobre las evidencias de las percepciones subliminales, que comenzamos que uno de los hallazgos más conocidos viene de los estudios de priming subliminal, como había mencionado Natalia Hermida. Por ejemplo, en 1983, el psicólogo Marcel demostró que mostrar palabras durante solo milisegundos, tan rápido que las personas no se daban cuenta de haberlas visto, podía influir en la rapidez con la que luego reconocían las palabras relacionadas. Otro dato importante proviene de la neurociencia. Investigaciones de Wallen y su equipo en 1998 mostraron que la amígdala, una región cerebral relacionada con las emociones, se activa cuando se presentan imágenes de rostros con expresión de miedo, incluso si las personas no son conscientes de haber visto la imagen. Esto indica que el cerebro puede responder a estímulos que no llegan a la conciencia. Estos estudios sugieren que la percepción subliminal sí tiene un efecto real, aunque suele ser pequeño y de corta duración, afectando principalmente reacciones automáticas o preferencias temporales. Por otro lado, las controversias difieren. A pesar de esos hallazgos, la percepción subliminal es un tema muy controvertido. Un ejemplo famoso es el del caso de James Vicari en 1957, como ya mencionado Natalia también, que Vicari afirmó que al proyectar mensajes como drink Coca-Cola o eat popcorn por fracciones de segundos durante una película, logró aumentar las ventas de esos productos. Sin embargo, años después se confesó que sus resultados habían sido fabricados. Además, cuando los investigadores han intentado replicar otros estudios de efectos subliminales en condiciones controladas, muchas veces los resultados no se han repetido o son tan pequeños que no tienen un impacto práctico. Por estas razones, la mayoría de los científicos consideran que aunque existen efectos subliminales, estos no tienen el poder que se les atribuye en la publicidad o en la manipulación de decisiones complejas. Ahora, en las evidencias extrasensoriales. La percepción extrasensorial ha sido estudiada sobre todo por la parasitología. En la década de 1930, el investigador J.B. Ryan de la Universidad de Duke realizó experimentos usando las llamadas cartas Zener. Estas cartas tenían 5 símbolos diferentes y las participantes debían adivinar cuál carta veía otra persona. Ryan reportó que algunos participantes acertaban más de lo esperado por azar, lo que generó gran interés en la comunidad científica de la época. Más tarde, en los años 80, se realizaron los llamados experimentos Ganzfeld. En estas pruebas, los participantes eran puestos en un estado de relajación sensorial y se les pedía describir imágenes o estímulos que otra persona observaba en otra habitación. Algunos metaanálisis, como el de Honerton y Ferrari en 1989, reportaron resultados ligeramente por encima del azar, lo que alimentó el debate sobre la posible existencia de fenómenos extrasensoriales. A pesar de sus primeros hallazgos, las controversias extrasensoriales siguen siendo muy controvertidas también. Cuando otros investigadores intentaron repetir los estudios de Ryan y los experimentos Ganzfeld bajo condiciones más rigurosas, los resultados positivos no se reprodujeron de forma consistente. Es decir, no hubo una repetición de los hallazgos. Esto generó dudas sobre si los hallazgos originales se debieron al azar o problemas metodológicos. Además, críticos como Richard Wiseman, como podemos ver en la diapositiva, han señalado que muchas investigaciones publicadas muestran resultados positivos debido a sesgos de publicación. Es decir, que solo se publican los estudios que parecen exitosos, mientras los que no muestran efectos quedan ocultos, lo cual no es lo correcto. Finalmente, no se ha encontrado ningún mecanismo biológico que explique cómo podía transmitirse información sin usar los sentidos. Por esta razón, la mayoría de la comunidad científica considera la percepción extrasensorial como un fenómeno no demostrado y más cercano a la pseudociencia que a la psicología basada en evidencia. Como conclusiones finales de nuestro proyecto, podemos determinar que la percepción subliminal sí tiene un respaldo experimental, pero sus efectos son pequeños, temporales y no tan influyentes como a veces se cree. Por otro lado, la percepción extrasensorial carece de evidencia científica sólida y los resultados iniciales no han podido replicarse bajo condiciones controladas. Es claro que ambos temas muestran cómo la ciencia necesita
pruebas consistentes y reproducibles antes de aceptar fenómenos que parecen extraordinarios. Las controversias alrededor de estos fenómenos han impulsado debates sobre los límites de la mente humana y el rigor de los métodos científicos. El estudio de estas percepciones nos recuerda la importancia de distinguir entre hallazgos empíricos y afirmaciones sin base científica. Eso sería todo por nuestra presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en escribirnos a nuestros correos electrónicos institucionales. Y muchas gracias por escucharnos y que tengan buen día. Gracias. Gracias.